Un cordial saludo para toda nuestra audiencia. En este capítulo vamos a revisar cómo hacer el proceso de importación en México para toda nuestra audiencia que hace parte de este bello país. Empezando porque México es un país muy potencial, ubicado en el puesto número 11 de las principales economías a nivel mundial. En el tema aduanero y en toda la infraestructura, México posee gran infraestructura portuaria y esto le permite desarrollar sus diferentes operaciones de comercio internacional con el resto del mundo. Aquí podemos mencionar que México cuenta con al menos 22 puertos que están ubicados estratégicamente en el Océano Atlántico y Pacífico. Dentro de los 4 principales, donde pasa el 60% de la mercancía del país, se puede mencionar a Puerto Altamira, Puerto Veracruz, que están ubicados en el Golfo de México, Puerto Manzanillo y Puerto Lázaro Cárdenas, que están ubicados en la costa del Pacífico. Gran parte de este tráfico de mercancías se dirige a puertos como Altamira, Veracruz, Manzanillo, Progreso, Lázaro Cárdenas y Ensenada. Adicionalmente, cuenta con al menos 1.714 pistas aéreas donde operan por lo menos 24 líneas aéreas nacionales y alrededor de 30 líneas extranjeras. Esto sumado al anterior, pues le va dando ese posicionamiento a México en cuanto a los procesos aduaneros y también le permite a las empresas que están ubicadas allí desarrollar con mayor facilidad sus operaciones de comercio exterior. Dentro de los principales aeropuertos que tiene México se puede describir, por ejemplo, México DF, Monterrey, Guadalajara, Mazatlán, Mérida, Acapulco, Cancún, Puerto Vallarta, Bajío, Hermosillo, Tijuana y también San José del Cabo. Esto como a manera de introducción para entrar a describir estos procesos de comercio exterior enfocándonos en las importaciones. Entonces, en México tenemos también un régimen aduanero que está regulado por la Autoridad Aduanera de México. En este caso, también se pueden dar diferentes modalidades de importaciones. Tenemos importaciones hasta $50 que entrarían al país a través de tráfico postal o vía postal. Tenemos también importaciones menores o iguales a $1.000 que requieren el pago de unas tarifas. Y tenemos las importaciones superiores a los $1.000 que ya son las importaciones ordinarias que conocemos en el resto del mundo. Teniendo en cuenta estas modalidades bajo las cuales ustedes pueden realizar importaciones, vamos a revisar el despacho aduanero por vía postal. Entonces, vamos a revisar esta infografía donde vamos a plantear el proceso. Inicialmente, un usuario envía mercancía a México vía postal. La mercancía llega al Centro de Despachos Aéreos Benito Juárez de Correo de México, ubicado a un costado del Aeropuerto Internacional. Seguidamente, abre la entidad Correo de México, abre los bultos postales de procedencia extranjera o nacional en presencia de autoridades aduaneras y presenta la mercancía con las declaraciones correspondientes para su despacho. Seguidamente, las autoridades aduanales realizan la valoración y determinación del pago de contribuciones o los impuestos correspondientes, si lo amerita o en su caso clasifica la mercancía de acuerdo a la declaración de aduana y se adjunta al paquete. Aquí hay tres formas entonces en que se da el proceso. Si la mercancía es menor o igual hasta $50, está exenta del pago de las diferentes contribuciones. ¿Cuáles son las contribuciones? Entonces tenemos IGI, que significa Impuesto General de Importaciones, está el IVA, que es el Impuesto al Valor Agregado, y está el IEPS, que es el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios. En este caso, si el paquete es menor a $50, no paga este tipo de impuestos y tampoco requiere la boleta aduanal, que la boleta aduanal es el documento mediante el cual se hace la declaración de la mercancía ante las respectivas autoridades aduaneras y en este caso tampoco requiere un agente aduanal.
Siendo este caso, entonces se entrega la mercancía al Centro de Despachos Aéreos de Benito Juárez. Posteriormente se envía a las oficinas postales locales donde esté ubicado el consignatario, y finalmente el usuario, el que va a recibir la mercancía, recibe el paquete directamente en su domicilio. Entonces, este es el proceso para las mercancías que no superan o que son menores o iguales a $50. Vamos con las mercancías que son menores o iguales a $1,000. Entonces, ¿qué sucede en este caso? Hay determinación de contribuciones y en este caso se aplica una tarifa del 16%. Estas mercancías sí requieren la boleta aduanal y en este caso entonces se presentan, se declaran ante las autoridades aduaneras. Una vez se haga este proceso, recibe paquete con boleta aduanal y da aviso al usuario, es decir, desde esta mercancía que estaba aquí en la autoridad aduanal pasa a los correos de México, se hace pues como la verificación, hay un plazo de 10 días hábiles que lo establece el correo de México, de ahí entonces pasa al usuario, donde acude a la oficina postal local para realizar el pago de las contribuciones y recibir su paquete. Entonces, ahí tenemos el proceso para las mercancías que son menores a $1,000 y que requieren pagar una contribución. Y finalmente tenemos las mercancías que son superiores a los $1,000, es decir, ya las importaciones ordinarias. En este caso, se hace la retención del paquete en el centro de despachos, se verifica, digamos que ahí se verifica que la mercancía supera la cantidad monetaria permitida, y en este caso se le hace la solicitud al usuario para que contrate los servicios de un agente aduanal para efectuar todo el despacho y todos los protocolos y demás pagos que se deben realizar ante las autoridades aduanales de México. Entonces, aquí les dejo esta información, está muy clara y muy precisa para que entendamos bajo cuál de esas tres modalidades vamos a realizar el proceso de importación. Vamos a verificar otros aspectos relacionados con las mismas modalidades. Entonces, vamos a determinar qué es la boleta aduanal. Entonces, este es un documento o una declaración mediante la cual se realiza el pago de las contribuciones al comercio exterior de las mercancías que se están importando por vía postal. Entonces, recordemos que puede haber una contribución sobre impuesto general de importaciones, impuesto al valor agregado, que sería el IVA, o un impuesto especial sobre producción y servicios. Entendiendo este concepto, vamos a revisar cuáles son las importaciones que no requieren esa boleta aduanal. Es decir, que no van a estar sujetas al pago de contribuciones y que por lo tanto, si no pagan contribuciones, pues no van a requerir ni una boleta aduanal ni los servicios de un agente aduanal, que recordemos, el agente aduanal en este caso es el intermediario entre la persona o empresa que esté realizando la importación y la autoridad aduanal en México. Entonces, el agente aduanal es quien diligencia todos los formatos y requisitos y hace la declaración de esa mercancía ante la autoridad aduanal en México. ¿En qué casos no se requiere este proceso? No se requiere esa boleta aduanal. Un primer momento, cuando el valor en aduana por destinatario o consignatario sea igual o menor al equivalente en moneda nacional o extranjera a $50. Entonces, el cupo permitido para realizar importaciones en México vía postal hasta $50. Adicionalmente, esta mercancía que ingresa vía postal no debe estar sujeta a regulaciones ni restricciones arancelarias. ¿Cómo validamos nosotros si mi mercancía o la mercancía que se va a importar requiere alguna regulación, alguna restricción o requiere algún permiso? Entonces les voy a dejar un link, aquí se los dejo, www.cisexcaren.org.mx. Entonces les voy a mostrar en este momento la página. Aquí tenemos el portal, tenemos todo el universo arancelario, donde vamos a encontrar en México cuál es la clasificación de la mercancía del producto que se está importando y si por alguna circunstancia está sujeto a un visto bueno. Entonces tenemos las secciones,
si abrimos en cada flechita que está aquí en azul, podemos revisar cuáles son los productos que se clasifican dentro de esos capítulos. Entonces vamos a entrar por esta sección 6 para el ejemplo. Entramos a la sección 6 y bajamos la flechita y ahí entramos a los diferentes productos que se van subclasificando hasta obtener toda la clasificación arancelaria. Entonces pongamos aquí esta de abonos, aquí en abonos volvemos y clasificamos nuevamente qué tipo de mercancía estamos buscando. Entonces entramos en el 31 que son abonos, pero ya dentro de los abonos tenemos abonos de origen animal o vegetal, incluso mezclados entre sí químicamente, abonos procedentes de la mezcla o tratamiento químico. También tenemos otra clasificación como abonos minerales o químicos nitrogenados. Vamos a abrir ese. De ahí entonces vuelve y se nos abre como todo un portafolio y nos dice, venga, esos son abonos minerales o químicos fosfatados, o son abonos minerales o químicos potásicos, o son otros abonos minerales o químicos. Entonces vamos a abrir cualquiera de estos. Abonos superfosfatados o los demás. Entonces volvemos y abrimos ahí y ahí encontramos este número, esta posición arancelaria, que en este caso es la 31031001. Ingresamos ahí donde aparece el hipervínculo y cuando entramos aquí encontramos una descripción más amplia de los productos. Entonces nos muestra desde la sección donde ingresamos, la sección número 6, el capítulo que son para los abonos, la partida que es la 3103, luego la subpartida que es la 310310 y luego la fracción 31031001. Aquí revisamos los impuestos, cuál es la unidad de medida, en este caso son kilos, si tiene algún IVA o si está excluido y cuáles son las restricciones. Entonces aquí, en esta página que se las voy a dejar en la descripción del video, encontrarán toda la información que hace referencia aquí en esta partecita donde dice, si las mercancías no están sujetas a regulaciones o restricciones y cumple con el valor de menos de $50 o hasta $50, no están sujetas a esa boleta aduanal. Asimismo, una tercera condición para importaciones vía postal, que sean bienes de consumo personal, pueden ser usados o nuevos, y que de acuerdo a su naturaleza y cantidad no puedan ser objeto de comercialización. Es decir, la modalidad vía postal permite el ingreso o compra de mercancías en diferentes plataformas e-commerce, marketplaces u otras tiendas virtuales para el consumo propio. Y lo que se busca desde aquí, o lo que busca la aduana, es que este tipo de servicios no sea usado para la comercialización de productos. Entonces, limítense a estas cantidades y a estas regulaciones para que de pronto no tengan ningún inconveniente en la aduana. Bueno, ¿cómo es el proceso para la liberación de la aduana? Entonces aquí ya es cuando las mercancías, por ejemplo, son retenidas, como lo veíamos en ese flujograma inicial, en esa imagen de los diferentes procesos. Si una mercancía supera los $50 o supera los $1,000, hay que tener en cuenta que la aduana en México inmediatamente hace el cambio de modalidad e inmediatamente solicita unos documentos. ¿Cómo cuáles son esos documentos? Por ejemplo, licencia de importación, deben desglosar todos los valores en los que haya incurrido esa mercancía, es decir, el costo de la mercancía, el flete internacional, seguro internacional, los otros gastos como el agente aduanal, entre otros. La carta de encomienda cuando se contrata a un agente aduanal para que haga el proceso, como les decía ahora, es un intermediario entre la empresa o el que está realizando la compra y las autoridades aduanales en México. Y también está la manifestación de valores en aduana, donde se hace la declaración del flete. Entonces, básicamente, es cumplir con los requisitos solicitados por la aduana, que eso nos lo va a aclarar el agente aduanal. También hay que tener en cuenta que en México hay unos límites restringidos en cuanto a la cantidad que se va a importar.
Y esto aplica, por ejemplo, para las compras de $50 o $1000. Por ejemplo, vestuario y accesorios. ¿Qué pueden incluirse aquí? Sombreros, medias, bufandas, entre otros. El límite es de 20 unidades. Partes de equipo de cómputo, máximo 5 unidades de la misma referencia. Artículos eléctricos, máximo 6 piezas por ítem. Artículos de moda, joyería de fantasía, máximo 20 unidades. Herramientas de mano, por ejemplo, hay un límite que es de 2 sets. Joyería, máximo 3 unidades. Partes de motocicletas, máximo 10 unidades. Zapatos, máximo 10 pares. Discos, cassettes, CDs, máximo 20 unidades. Entonces, para que lo tengan en cuenta, si van a comprar alguna de estas mercancías bajo o vía postal, tengan en cuenta el cupo en dólares y también el cupo en cantidades. Tenemos también artículos de deporte, máximo 1 unidad. Aquí hay que tener en cuenta que México restringe la entrada de ropa hecha, por ejemplo, en Hong Kong, India, Indonesia, Corea del Sur, Malasia, Pakistán, Filipinas, Sri Lanka, Taiwán, Tailandia y Vietnam, para que lo tengan muy presente. Bueno, otro tipo de mercancías u otro tipo de restricciones. Entonces, por ejemplo, los envíos que lleguen o que ingresen a México cuyo valor declarado sea inferior a $300 serán liberados en una aduana bajo una entrada consolidada. Entonces, bajo un solo documento y en una misma unidad de empaque. Si por cualquier motivo el destinatario desea hacer una entrega formal, es decir, una nacionalización y no como courier, entonces esta cantidad puede ingresar y si se va a hacer una nacionalización, tiene que notificar a la autoridad competente mínimo un día antes de que la mercancía llegue a México y debe anexar todos los documentos requeridos por la aduana, donde exprese el número de la guía donde va relacionada la mercancía, donde se está transportando, quién es el remitente, el destinatario, características de la mercancía como peso, volumen, dimensiones, entre otras. Bueno, si se va a hacer importaciones de alguna muestra no comercial, la etiqueta de esa mercancía debe decir que es una muestra sin valor comercial o una muestra no comercial en cantidades mínimas, también para que lo tengan presente. En cuanto a los textiles o ropa usada, también hay que tener en cuenta lo siguiente, y es que, por ejemplo, solo se podrá importar ropa usada o este tipo de textiles cuando el destinatario salió de otro país o durante el viaje y la ropa la usa la persona durante su viaje. Entonces, digamos que un viajero o un residente en México salió del país y luego volver a ingresar, este tiene permitido esa importación. Pero si es otra persona, digamos que es un viajero de México y la va a utilizar para ser comercializada en México, va a tener restricción. ¿Qué le van a solicitar, por ejemplo, ahí? Debe presentar el tiquete aéreo o pasaporte donde demuestre que han regresado recientemente del extranjero, es decir, que es un viajero que salió de México o que está ingresando a México y que la ropa que está transportando no es para comercializar en México, sino que es para su uso personal o familiar. Asimismo, tienen que tener en cuenta las personas que vivan o que entren por la aduana de Guadalajara, ya que está prohibida la importación de ropa nueva o vieja, excepto si es para uso personal, como se describió, como les dije ahora. Al importar la ropa con un valor declarado en $1000 de los Estados Unidos, digamos que esta mercancía debe tener los siguientes documentos. Debe tener padrón de importadores, es decir, una licencia de importación. Adicionalmente, debe tener una licencia para importación de textiles. Debe tener o cumplir con normas de etiquetado para textiles. Y si aplica, debe cumplir con certificado de origen aprobado por el director general de aduanas. Esto para tener en cuenta si es mercancía como muestra sin valor comercial y si está libre o no de pagar impuestos. Entonces, en el caso de textiles, tengan mucha precaución
al momento de comprar cualquier producto, porque debe cumplir con estas características y en caso de que supere o sea igual a $1000, deben cumplir con unos documentos que fueron los que mencioné acá. Entonces, para que tengan ahí muy presente. Bueno, tenemos un segundo caso, un segundo momento, y es la importación de mercancía con boleta aduanal, es decir, con el documento donde se hace la declaración de la mercancía, y que esta mercancía sea menor o igual a $1000. Entonces, si la mercancía no supera este valor, se debe declarar utilizando la boleta aduanal, y aquí se determinarán cuáles son las contribuciones que debe pagar la persona. En el caso de los $50, recuerden, no deben pagar ninguna contribución. Cuando la mercancía llega hasta los $1000, deben pagar una contribución que por lo general es una tasa global que equivale al 16%. Entonces, ahí para que lo tengan muy presente. Cuando la mercancía es, por ejemplo, la que está declarada o la que está anexa en esta tabla, la tarifa o esa contribución no va a ser del 16%, sino lo que esté expreso aquí. Por ejemplo, bebidas con contenido alcohólico y cerveza con una graduación alcohólica de hasta 14%, digamos que de ese valor, deben pagar el 77.26%. Otras bebidas con alcohol y cerveza donde su graduación de alcohol esté entre 14 y 20 grados, debe pagar 82.17% de contribución. Bebidas con contenido alcohólico y una graduación de más de 20 grados, 114.40%. Los cigarros, 573.48%. Puros y tabacos labrados, 373.56%. Entonces, tengan en cuenta esta tabla y también revisen la mercancía, como les mostré ahorita en la página y en el link que les voy a dejar en la descripción, para que verifiquen cuál es el impuesto o la contribución que deben pagar de acuerdo a esa clasificación arancelaria. Bueno, entonces, en esa primera parte teníamos las dos modalidades bajo las cuales se puede importar mercancía vía courier, sin pago de impuestos hasta $50 y con pago de contribución hasta $1000, teniendo en cuenta la presentación de la boleta aduanal. Ahora vamos a pasar a las importaciones bajo la modalidad ordinaria, es decir, más de 1000 $1000, donde pueden traer cualquier cantidad siempre y cuando no esté prohibida. Bajo esta modalidad deben tener en cuenta los siguientes requisitos. Entonces, primero deben estar inscritos en el Registro Federal de Contribuyentes. Bajo este primer caso deben estar al día en todos los temas fiscales, es decir, tener bien definida la situación fiscal, no tener ninguna deuda ni ningún pendiente. Segundo, deben contar con firma electrónica avanzada y para ello deberán contratar a una empresa de servicios aduanales que les ayude en el trámite y en los procesos. Tercero, deberán inscribirse en el padrón de importadores para realizar el encargo conferido al agente aduanal, es decir, deben estar constituidos como importadores. Cuarto paso, deberán cumplir con el pago de las contribuciones como son el impuesto general de importaciones, impuesto al valor agregado, impuesto especial y sobreproducción y servicios. Asimismo, deben tener en cuenta en este punto número 4 cuáles son las regulaciones y restricciones que aplica la mercancía de acuerdo a esa clasificación arancelaria. Quinto paso, deben llevar control del sistema de inventarios y tenerlo disponible en cuando la autoridad aduanera lo requiera. Sexto paso, deben obtener información y documentación necesaria para comprobar y demostrar el origen y la procedencia de una mercancía. Esto con la finalidad de obtener preferencias arancelarias. Recordemos que todos los países a nivel internacional firman unos acuerdos o tratados de libre comercio. En un capítulo anterior les mostraba cómo hacer esa clasificación de los acuerdos que tiene cada país en la plataforma de ALADI, que es la Asociación
de integración latinoamericana. Ahí pueden validar México qué beneficios tiene de acuerdo de acuerdo a esos tratados de libre comercio suscritos con otros países. De ahí entonces que puedan aplicar a unos beneficios arancelarios y que tengan que demostrar con un certificado de origen que un producto fue elaborado o diseñado en un país determinado. En el punto número 7, se deberá entregar al agente de aduana o de servicios aduanales los elementos que permitan determinar el valor en aduana de las mercancías. Menciono aquí que el valor en aduana es ese valor sobre el cual se van a calcular las contribuciones o los impuestos sobre la mercancía que se esté importando. Asimismo, en el punto número 8, es relevante y es necesario registrar electrónicamente ante la Administración General de Aduanas el mandato aduanero o el poder bajo el cual ustedes como empresa le van a conferir el encargo a un agente aduanal para que estos actúen como consignatarios o mandatarios y puedan realizar todas sus operaciones, es decir, para que lo represente a ustedes como empresa ante la Administración General de Aduanas. Y finalmente, después de haber cumplido con estos requisitos iniciales, deberán pagar los impuestos correspondientes a la mercancía que están importando. Bueno, aquí vamos a tener pues como alguna información general y es sobre qué valor se calcula el pago de impuestos. Por lo general se calcula sobre el valor de la factura. Sin embargo, en caso de que no se cuente con la factura o no se haya declarado el valor real de la mercancía, porque en muchas ocasiones las empresas buscando pagar menos impuestos declaran un valor real, la autoridad aduanera cuenta con la facultad de determinar cuál es el valor que va a aplicar a la mercancía. Entonces, en esos casos en que las empresas quieren pagar una contribución inferior, la autoridad revisa y valida que ese impuesto sí aplique a esa mercancía que están declarando. En caso tal de que encuentren que ese valor que se está declarando es inferior a lo que realmente debe pagar, entonces la autoridad aduanera tiene unos métodos de valoración donde puede determinar cuál es el monto que se va a tomar para la base para el cálculo de esos impuestos. Por lo general, hay una tasa global que es el 16%. Sin embargo, en algunas ocasiones ese porcentaje puede y suele ser mayor, como le veíamos en la tabla, de acuerdo a esas mercancías, y en esos casos aplica la que corresponda a esa clasificación arancelaria. Bueno, una pregunta que puede surgir y es, ¿cuándo requiero contratar los servicios de un agente aduanal para liberar el paquete o la mercancía que se está importando? Recordemos que el agente aduanal es ese intermediario entre la empresa o la persona que esté realizando una operación y la autoridad aduanera en el caso de México. Aquí entonces, ¿cuándo se requiere contratar a un agente aduanal? Cuando la mercancía sea mayor a $10,000 o su equivalente en moneda nacional. También cuando, digamos que de acuerdo a la norma vigente en el país de México, la mercancía requiera algún cumplimiento de una regulación o haya una restricción o se quiera un permiso, un visto bueno u otro documento. Y también se requiere la contratación de un agente aduanal cuando se trate de mercancía difícil de identificar. Es decir, cuando sea mercancía que no sea fácil identificarla en esa clasificación arancelaria que les mostré hace un momento y que les voy a dejar en el link de la descripción. Aquí entonces hay que tener en cuenta que también se requiere contratar a un agente aduanal cuando sea mercancía para ser comercializada. Entonces lo mismo, cuando supere los $1,000 y cuando esa mercancía se vaya a destinar a esa comercialización. Tenemos otro dato muy importante. ¿Qué es la rectificación en la boleta aduanal? Recordemos que la boleta aduanal se requiere para la mercancía que sea menor o igual a $1,000 y que valga también más de $1,000. Aquí hay que tener en cuenta que los datos que se declaran en esa boleta aduanal son definitivos y que solo se pueden modificar una vez hasta antes de realizar el despacho aduanero de las mercancías
a través de una rectificación, siempre y cuando se cuente con el aval y con la autorización, en este caso, de la autoridad aduanera. Entonces, en esas situaciones puede haber una rectificación, porque recordemos que un error lo puede tener cualquier persona, pero hay que ser muy cuidadosos cuando se esté diligenciando el formato. Bueno, tenemos aquí algunos ejemplos de mercancías que pueden estar sujetas o más bien que están sujetas a restricciones y regulaciones no arancelarias. ¿Cuáles son? Entonces tenemos, por ejemplo, los suplementos alimenticios, están regulados por COFEPRIS, que básicamente COFEPRIS es la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios. Están las bebidas alcohólicas y en este caso, este tipo de productos están regulados por Marbete SAS y esto aplica o corresponde a una etiqueta de control fiscal y financiero. También están los dispositivos médicos regulados por COFEPRIS, están los vegetales, semillas, plantas y productos, en este caso regulados por SENASICA, que es el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad. Están los trofeos de caza, también regulados por SENASICA, cigarros puros y tabaco por COFEPRIS, productos cosméticos como crema, lociones y maquillajes por COFEPRIS, medicamentos, productos farmacéuticos y muestras médicas por COFEPRIS, animales y sus derivados para el consumo humano, regulados por SENASICA, y obras de arte o artículos de una colección regulados por la INAH, que es el Instituto Nacional de Antropología e Historia. ¿Qué deben tener en cuenta entonces? Que si en algún momento van a importar cualquiera de estos productos, deben tener un documento o un visto bueno por estas instituciones de acuerdo al tipo de la mercancía. Aquí en pantalla tenemos otras instituciones que también regulan el comercio exterior en México y que lo pueden encontrar en la ventanilla única de México. Pueden entrar a www.ventanillaunica.gov.mx y ahí van a encontrar todos los trámites que se requieren para realizar una importación en México y cuáles son las instituciones que emiten esos vistos buenos. Tenemos la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Secretaría de Economía, Secretaría de Energía, de Agricultura y Desarrollo Rural, Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, Hacienda Secretaría de Defensa Nacional, Secretaría del Medio Ambiente, entre otras. Entonces, ahí importante recurrir a esta información para tener mayores datos y no tener ningún inconveniente al momento de importar una mercancía para que no sea retenida en la aduana. Finalmente, debemos tener en cuenta algo muy importante, la clasificación arancelaria de los productos. Esa clasificación arancelaria es la que vimos en una presentación anterior donde yo les mostraba cómo determinar o cómo revisar si esa mercancía tiene algún impuesto, alguna contribución. Lo mismo, esa clasificación se utiliza para revisar vistos buenos. Entonces, ¿cuál es el proceso en una importación? Revisar la clasificación arancelaria, validar que no tenga o si requiere alguna regulación, permiso y autorizaciones y que se puedan hacer a través de la ventanilla única de comercio exterior de México. Si requiere algún visto bueno, entonces hacer la rectificación de pedimentos previa al despacho, es decir, si esa mercancía requiere un visto bueno, solicitarlos ante la autoridad competente, que puede ser cualquiera de estas que vimos aquí. Y finalmente, hacer la prevalidación y validación de pedimentos. Y ya proceder con la importación. Entonces, aquí les voy a dejar también un link que es de la ventanilla única. Y en esta ventanilla única van a encontrar el buscador de fracciones arancelarias. ¿Cómo lo pueden hacer? Ingresando el nombre del producto aquí en el buscador o simplemente en este círculo de colores van a buscar de acuerdo al capítulo la clasificación o las fracciones de la mercancía. Entonces van ingresando de acuerdo al número del capítulo y de acuerdo a la mercancía van ingresando a cada opción y aquí se les va desplegando como un portal con información. Entonces vamos a entrar a este capítulo 30,
que nos habla de productos farmacéuticos. Van viendo que, por ejemplo, en cada círculo va aumentando como los números hasta llegar finalmente a la fracción del producto. Entonces tenemos el capítulo son productos farmacéuticos. Luego la partida 3002, sangre humana, sangre animal, preparada para usos terapéuticos. Luego aquí, en un círculo mayor, tenemos la subpartida, que en este caso la 300210, que son antisueros, sueros con anticuerpos, entre otros. Y finalmente el último círculo ya la fracción completa. Entonces, en este caso, supongamos que vamos a importar plasma humano. Ingresamos ahí y se nos despliega un cuadro con toda la información que acabamos de filtrar. Entonces aquí nos dice el capítulo, la partida, la subpartida, los kilos, cuál es el arancel aplicable o el impuesto general para las importaciones, en este caso es un 5%, si paga IVA, en este caso está excluido, y cuáles son las restricciones que se deben tener en cuenta. Por ejemplo, aquí nos dice restricciones a la importación, autorización de internación de COFEPRIS, ahí nos dice. Y aquí podemos encontrar toda la información correspondiente a esa mercancía. Entonces, ahí están todos los datos necesarios para encontrar esa fracción. Y finalmente, en caso de que requieran un agente aduanal, les voy a dejar también un link donde pueden encontrar un listado con los agentes aduanales permitidos y autorizados en México. Entonces también les voy a dejar este link donde pueden encontrar todos los agentes aduanales en caso de que requieran realizar esa operación de importación y desconozcan con quién lo pueden realizar. Entonces aquí tenemos el listado con las diferentes empresas. Espero entonces que esta información haya sido de gran interés. Si tienen alguna duda, pregunta o inquietud, les dejo las páginas donde podrán encontrar toda la información y donde podrán encontrar correos electrónicos para que se contacten directamente con los agentes aduanales o con la autoridad aduanal ubicada en México. Muchas gracias y espero que les haya gustado esta información.